Hola, bienvenidos, bienvenidas, soy Alfredo Castro y esto es Aprende Historia con Tarik. Yeshua ben Yosef, que se podría traducir como Jesús, hijo de José, fue un personaje histórico, también conocido por Jesús de Nazaret. Otra cosa sería Jesucristo, que es más una entidad o un personaje que se analiza desde un punto de vista teológico. Con una gran seguridad, el personaje histórico de Jesús existió y como prueba de ello tenemos algunos textos escritos externos, es decir, fuera de los evangelios canónicos, así como los textos del Nuevo Testamento, que están llenos de anécdotas e historias contradictorias. Es difícil pensar en una red de invención del personaje histórico de Jesús, ya que con toda seguridad se hubieran creado unos textos evangélicos más coherentes, sin diferencia entre el Cristo de la fe y el Jesús de la historia. En este capítulo intentaremos hablar de la vida oculta de Jesús desde un punto de vista histórico. Nos estamos refiriendo al nacimiento, infancia, juventud y madurez hasta la recepción del bautismo a manos de Juan, con especial atención a todo lo que rodeó el nacimiento, ya que estamos cerca de las fechas de Navidad. En mi opinión, la historicidad de Jesús y el Cristo de la fe son dos cosas totalmente diferentes, y es algo que me gustaría remarcar una vez más, ya que en este capítulo únicamente lo que intentaremos acercarnos es al Jesús histórico. Y después de esta breve introducción, vamos allá y comenzamos el viaje. Jesús de Nazaret, ¿es un personaje mítico o realmente existió? Pues sí, parece que el personaje existió. Aparte de los evangelios, pues son pocos, pero sí que existen algunos fragmentos o escritos donde se menciona a tal personaje. Por ejemplo, hay una carta del filósofo estoico Bar Serapión que lo menciona. Por otro lado, también existen varias menciones del historiador judío Flavio Josefo. Ahora bien, es cierto que los textos no son originales, es decir, son copias de copias, por lo que se han podido escribir añadidos cristianos. Luego, aparte de estos historiadores, pues hay otros también, como Tácito, que también lo menciona, y luego, por supuesto, están los evangelios. Los evangelios, por supuesto, tampoco son originales. También hay añadidos. Los evangelios canónicos, aunque no son estrictamente históricos, nos pueden dar mucha información. Nos van a contar cómo se vive en el año primero, y esto va a ser muy importante para llegar a una conclusión. Por ejemplo, el bautismo de Jesús. ¿Cómo se cuenta esto en los evangelios? El bautismo de un personaje que se piensa sin pecado. Por tanto, contarlo daría sus problemas teológicos. Sin embargo, los evangelistas tuvieron que contarlo. En consecuencia, contar el bautismo de Jesús, de quien se cuenta tal hecho, es muy probable que existiera. Los escritos del Nuevo Testamento están llenos de anécdotas e historias contradictorias. Si el personaje Jesús fuera absolutamente inventado, se hubieran escrito evangelios más coherentes, sin diferencia entre el Cristo de la fe y el Jesús de la historia. Otro ejemplo es el hermano o los hermanos de Jesús. En el Evangelio de Marcos, que fue el primero cronológicamente, esto es muy importante, el Evangelio de Marcos es el primero, se cuenta la existencia e incluso de varios hermanos de Jesús.
Santiago, José, Simón y Judas. En los demás evangelios también se hace referencia a sus hermanos. Y entonces llegamos a la misma conclusión, de si el personaje de Jesús fuera totalmente inventado, pues no lo habrían construido con hermanos carnales, ya que esto supone un problema a la Iglesia, una institución que sostiene la perpetua virginidad de María. Por otro lado, y siguiendo con el tema de los hermanos de Jesús, Flavio Josefo, como texto no evangélico, hace referencia a la existencia de al menos un hermano de Jesús que se llamaría Santiago. Además, Flavio Josefo recoge la muerte de este hermano, de Santiago, y menciona la forma como muere, que es la lapidación. El Nuevo Testamento es una composición de varios autores y fue escrito entre el año 51 y el 130 después de Cristo. Son 27 obras y al menos escritas por entre 13 o 14 autores diferentes. Y muchos de ellos ni siquiera se conocían entre sí, o incluso eran adversarios teológicos. La mayoría compone sus escritos independientemente, girando en torno a una interpretación diferente del mensaje de un mismo personaje, en este caso Jesús. El Nuevo Testamento habla continuamente de Jesús, pero mucho más sobre el Cristo celestial que como el rabino de Nazaret. El Nuevo Testamento fue escrito directamente en griego. Incluso los Evangelios. No se conserva la primera edición de los diversos libros del Nuevo Testamento. Se trata de copias más o menos cercanas. Y mediante métodos científicos se ha llegado a la conclusión de tener un texto más o menos fiable en líneas generales. Y todo esto es debido sobre todo al descubrimiento del papiro 52. Esto del papiro 52 es un pequeño fragmento del Evangelio de Juan, donde se ha llegado a la conclusión de que este pequeño fragmento, por su modo y tipo de escritura, fue copiado hacia el 125-150 después de Cristo. Y este papiro 52 es sensiblemente igual al que puede reconstruirse por medio de métodos científicos. Por tanto, es altísimamente probable que se posee un texto del Nuevo Testamento tal y como circulaba alrededor del año 200. Bueno, y ahora nos metemos de lleno en la vida oculta de Jesús. Cuando hablamos de la vida oculta nos estamos refiriendo al nacimiento, infancia, juventud y madurez hasta la recepción del bautismo a manos de Juan. ¿De dónde sacamos información de la vida oculta de Jesús? Pues únicamente lo tenemos en los evangelios. Se eligieron 4 evangelios canónicos que fueron los que se aceptaron por la Iglesia. Y respecto a su cronología, el primero de esos evangelios es el de Marcos, que se escribió en torno al año 50-60 después de Cristo, es decir, unos 30 años después de su muerte. Luego el siguiente es Mateo y el tercero es el de Lucas, que se escribió unos 5 años después. Estos 2 últimos evangelios se escribieron entre el año 75 y el 85 aproximadamente. Y el más tardío de todos, sin duda, es el de Juan, que fue escrito en torno al año 90 o 100 más o menos. Este último evangelio lo que hace es enmendar a los 3 anteriores. Y si queremos buscar datos de la vida oculta, solo los vamos a encontrar en los 2 primeros capítulos de Mateo y Lucas. Ni en Marcos o en Juan se menciona nada de este periodo de la vida de Jesús. Es decir, ni a Marcos ni a Juan les interesa esos momentos. Es probable que Marcos no se sintiera interesado sencillamente porque no tenía ni idea de esa vida oculta, o también por estar convencido de que la vida de Jesús antes del bautismo no era nada interesante
Jesús, antes del bautismo a manos de Juan, pues es una persona del año 1, normal, sin ningún otro interés. Sobre Juan, el cuarto y tardío evangelista, este no tiene ningún interés porque lo único que le importa es la sabiduría divina o su palabra. Sin embargo, Mateo y Lucas ya sí que nos hablan de esta vida oculta del personaje. En cuanto a la teología de estos dos evangelistas, en sus respectivos 2 primeros capítulos coinciden en cuanto a la concepción extraordinaria de Jesús en el seno de María, es decir, la virginidad de María, que es lo único que al parecer les importaba. En lo demás, desde el punto de vista teológico y narrativo, Mateo y Lucas coinciden bastante poco. Sí que concuerdan en el nacimiento en Belén, en los tiempos de Herodes el Grande, y también en el nombre de sus padres y poco más. Mateo presenta a un José sobrepasado por el embarazo de su prometida, de María. No se cuenta nada de una posible visita angélica que explique su embarazo. Es José quien recibe el anuncio angélico que le explica algo de lo que está pasando. Luego Mateo también dice expresamente que tras nacer Jesús, José y María tuvieron una vida matrimonial y que tuvieron otros hijos, de los que incluso se sabe los nombres de los varones, que son Santiago, Joseto, Judas y Simón, más 2 hijas de las que no se dice el nombre. En el capítulo 2 de Mateo se establece que el nacimiento de Jesús fue durante el reinado de Herodes el Grande y que fue en Belén, donde residían José y María, no en Nazaret, como en Lucas. Después ocurren situaciones un tanto increíbles, como la estrella que aparece de repente en los cielos y la venida de unos magos de Oriente. Luego ocurre la rabia de Herodes, la matanza de los niños inocentes, la huida y la estancia en Egipto, y la vuelta a Judea y retirada hacia Galilea. Lucas, sin embargo, presenta la historia de una forma totalmente distinta. Lucas nos dice que hay un censo universal ordenado por el emperador que, según los relatos históricos sobre Octavio Augusto, de esto nada se sabe. Según Lucas, la familia se había trasladado eventualmente desde Nazaret a Belén, a causa del censo ordenado por Quirino. Quirino fue el gobernador romano de Siria. Bueno, entonces, como José era descendiente del rey David y Belén era el lugar donde le tocaba registrarse, pues tenían que ir para allá. Mateo, sin embargo, esto se la ahorra y dice que la familia residía siempre en Belén y solo van a Nazaret tras el exilio de Egipto, huyendo de la crueldad de Herodes. Lo del tema de los magos, la matanza de los inocentes, la huida a Egipto, la ida a Nazaret, sobre esto Lucas no dice nada. Lucas simplemente afirma que la familia se volvió pacíficamente a Nazaret, después del nacimiento en Belén. Después de todo esto se puede llegar a la conclusión de que los evangelios de la infancia, de los evangelios canónicos que hablan de la infancia, son más bien narrativas teológicas, es decir, relatos que pretenden inculcar una idea religiosa y que no son históricos en el sentido moderno del término. Otra conclusión que se obtiene es que los capítulos 1 y 2 de Mateo y Lucas no pertenecen al original de los evangelios y que es realmente dudoso que los autores de estas obras adjuntaran estos 2 capítulos para completar el evangelio de Marcos. Es muy raro que Marcos no supiera nada del nacimiento y de la infancia de Jesús y que después, a los 10 años, los autores de Mateo y Lucas conocieran todos estos acontecimientos y sintieran la necesidad de contarlo. Los capítulos 1 y 2 de Mateo y Lucas son algo extraños al resto de evangelios, pero este añadido debió de ser muy temprano, ya que todos los manuscritos antiguos en torno al año 200 ya lo traen. No podemos obtener casi nada histórico de estos 2 capítulos. Son en realidad parábolas sin historicidad alguna.
Es posible que Jesús haya nacido en Nazaret, pero no lo tenemos esto con seguridad. Y es posible que la designación tampoco fuera Jesús de Nazaret, ya que no era el modo usual de nombrar a la gente. La gente en Israel se nombraba a la forma aramea y no a la forma grecorromana como sería Jesús de Nazaret. Por ello es posible que al traducir los dichos del arameo al griego se pasara a denominarse de la forma habitual helénica, digamos, o griega. Los galileos y judíos en general lo llamarían Yeshua ben Yosef, es decir, Jesús, hijo de José. Por otro lado, la tradición de Mateo habla de la vuelta a Nazaret y será llamado Nazoreo, que es una profecía cuya fuente no se sabe de dónde viene. El nazir es una forma de consagración de una mujer o un hombre mediante un voto donde tienen que cumplir una serie de preceptos. Y atención a los preceptos. Sería la abstención del vino, no cortarse el pelo y no acercarse a los muertos. Sansón, por ejemplo, es un ejemplo de nazareo, que es consagrado desde su nacimiento. De ahí que Jesús podría haberse conocido como Jesús el Nazareo o el Nazireo. Y lo del pelo largo, pues bueno, pues aquí también casa bastante bien, porque no se podía cortar el pelo. Bueno, en resumen, Jesús hablaba arameo, que es la lengua de Israel, que está emparentada con el hebreo. Es posible que pudiera hablar algo de griego, porque Galilea estaba muy helenizada. Galilea, esto es un dato curioso, era también la región más reivindicativa de la zona. Vamos, era como si fueran los abertzales de allí. Y eran partidarios de echar a los romanos de su zona, ¿no? Y luego los nazareos eran los judíos más fanáticos y religiosos. En el fondo Jesús era un judío radical. Bueno, y sus seguidores pues le hicieron pasar de líder independentista a una especie de mesías espiritual. Podríamos explicarlo más o menos así. Lo que sí es seguro, casi seguro, es que no nació en Belén, pero tampoco es absolutamente seguro que naciera en Nazaret. Sí que parece cierto que Jesús nació en Galilea. Y luego, sobre la fecha exacta del nacimiento, pues tampoco sabemos nada. Según Lucas, hubo un censo, que es el motivo de moverse la familia de José a Belén, ya que era donde le tocaba ir por sus descendientes. En este momento, el gobernador de Siria era Quirino. Este Quirino fue nombrado gobernador de Siria en el año 6 después de Cristo, lo que sitúa 10 años después de la muerte de Herodes el Grande. Entonces, según este dato histórico, Jesús no nació 4 o 5 años antes de Cristo, sino que nació 10 años más tarde. Por tanto, la confusión de estos datos es tremenda. Así que hacer y saber cuál es la fecha exacta del nacimiento de Jesús, pues es totalmente inseguro. Flavio Josefo, por ejemplo, menciona en la cronología del censo de Quirino en Antigüedades, en su libro Antigüedades de los Judíos, y lo sitúa en el año 6. Sin embargo, aunque tenemos muchos datos de la vida de Octavio Augusto, no existe que ordenase ningún tipo de censo durante su reinado. También es inverosímil que en Israel pudiera llevarse a cabo un censo imperial durante el reinado de Herodes el Grande. Tal posibilidad iba en contra de los derechos dentro del imperio de un rey soberano como Herodes. Un censo romano no hubiera obligado a José tampoco a trasladarse a Belén, ya que un empadronamiento tenía motivos fundamentalmente impositivos, de tema de pagos fiscales a la hacienda imperial. Cada uno debía censarse y pagar sus tasas allí precisamente donde residía, y no en el lugar donde fueran sus ancestros. La conclusión de todo esto podría ser que Lucas sabe más o menos que Jesús nace en tiempo de Herodes. Y a partir de ahí, pues empieza a fabular y empieza a montar su película. Lo relevante de esto es que los primeros cristianos no le daban ninguna importancia a estos datos. Les importaba más la fe o el mensaje
que quisieran dar. Los datos al detalle es algo que nos puede interesar ahora con los ojos del siglo XXI, pero en esa época la verdad que no interesaba lo más mínimo. Bueno, vamos a ver, ¿y qué podemos saber sobre los padres de Jesús? Lo que sabemos con seguridad histórica de los padres de Jesús es muy poco, ya que no interesaba. Tal vez sus nombres, que José era carpintero y que vivieron en Galilea, y que la familia era de una posición socioeconómica medio baja, pero eran libres. Pero aparte de eso, poco más. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, a José es que ni Marcos ni lo nombra. Es cierto que Marcos no habla de la vida oculta de Jesús, pero puede ser que cuando comenzara la vida pública, pues el padre de Jesús hubiera muerto tal vez. Sí que es interesante saber que la familia de Jesús era probablemente de hombres libres y de clase media baja. Si José era de la familia del rey David o descendiente del rey David, tampoco lo podemos saber con seguridad, ya que las genealogías pues no son de fiar. Respecto al nombre del abuelo paterno de Jesús, según Mateo era Jacob y según Lucas se llamaba Eli. Respecto al nombre de su madre, de María, no tenemos por qué dudar de que su nombre fuera este, ya que era muy corriente. En Israel este nombre era muy corriente y estudios de antroponimia, es decir, de inscripciones en osarios o en tumbas, aseguran que el 25% de las mujeres israelitas del siglo I se llamaban María. Esta ausencia de noticias sobre José y María podría explicarse porque en el proceso de divinización de Jesús desde el siglo I al V, en el seno de la comunidad cristiana, había una tendencia a hablar lo menos posible de la infancia de Jesús, como hijo de José y María. Cuanto más se supiera de la familia terrena de Jesús, pues más se alejaba del ámbito celestial. En este proceso de divinización que comienza desde Pablo de Tarso, lo que importaba de Jesús, del Jesús terrenal, era su crucifixión y resurrección. Otra de las cosas que se dicen en los evangelios de Mateo y Lucas es que Jesús nació antes de que José y María se fueran a vivir juntos, por lo que desde el punto de vista histórico se podría afirmar como posibilidad histórica que el nacimiento de Jesús pudiera haber sido extramatrimonial. Bueno, o que no se habían ido a vivir juntos todavía, yo qué sé. Todos estos rumores sobre la ilegitimidad del nacimiento podrían haber sido la causa de encubrir este adulterio o violación mediante la construcción de un relato por parte de los evangelios de la concepción de María, por obra del Espíritu Santo, o que fuera al revés, es decir, que la afirmación cristiana de una concepción divina condujo a acusaciones anticristianas de adulterio. En definitiva, si fue obra del Espíritu Santo o no, esto depende de la fe. Bueno, ya por último, y ya que estamos cerca de estas fechas de la Navidad, pues no podemos dejar de hablar qué ocurre del episodio este de los Reyes Magos y la estrella prodigiosa. Este es un episodio de la vida de Jesús del que solo habla Mateo, y lo que hay escrito en el Evangelio de Mateo es lo siguiente. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Al oírlo, el rey Herodes se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella,
Después, enviándolos a Belén, les dijo: «Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando le encontréis, comunicádmelo para ir también yo a adorarlo». Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y, avisados en sueños de que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir exactamente magos en el Evangelio de Mateo? El evangelista pues no lo explica. En tiempos de Jesús, la palabra mago tenía dos significados. El primero es el que tenemos hoy día y entendemos hoy por mago, ¿no? Pues un individuo que practica la magia negra o blanca y ya está. Sin embargo, el otro significado lo conocemos por la obra de Filón de Alejandría, un filósofo judío contemporáneo de Jesús, que eran los magos, eran hombres respetables, sacerdotes del zoroastrismo, que es una religión de Irán y Persia, religiosos y científicos a la vez, que se dedicaban a estudiar la astronomía. Por la descripción que hace Mateo, hay que considerar a los magos que el significado es este último, que son sabios religiosos que se dedican a la ciencia de los astros. Lo que está claro es que no son reyes, tampoco se sabe de sus nombres ni de cuántos eran. Bueno, lo de 3 tal vez sea por las 3 cosas o los 3 regalos que traen, oro, incienso y mirra, pero bueno, no se sabe realmente cuántos son. Con esto Mateo, ¿qué intenta transmitir? Pues intenta decir que Jesús nació en tiempos de Herodes el Grande y que su nacimiento fue en la ciudad de David, Belén, para que se cumplieran las escrituras. El niño es el rey de Israel, pero no es un monarca cualquiera, como es el caso de Herodes, sino es uno que cumple las profecías referidas al rey Mesías, es decir, el futuro Salvador. Pero no solo en Israel, sino en todo el mundo. Es un rey tan importante que su nacimiento es anunciado nada más y nada menos que por una estrella, y los magos representan a todos los gentiles que creerán en las predicaciones sobre Jesús como el Salvador. Bueno, ¿y qué hay de la historicidad del relato de los magos? Sobre esto habla Raymond Brown, que es en este momento la máxima autoridad en cuestión de los evangelios de la infancia de Jesús. Brown opina que el relato pues no puede ser posible, ya que es inverosímil y no concuerda con el de Lucas. Una estrella que salió por oriente, que aparece sobre Jerusalén, que gira hacia el sur, hacia Belén, y luego se detiene en una casa, bueno, esto hubiera sido un fenómeno impresionante en la historia de la astronomía. Sin embargo, esto no está registrado en ningún tipo de crónicas de entonces. La narración de cómo Herodes reúne a sus sumos sacerdotes parece ignorar la oposición que existía entre el rey y los sacerdotes, además de que el Sanedrín no estaba a su disposición. Luego, cuando los magos se van del castillo de Herodes, pues Herodes parece un poco lerdo o no sé muy bien, porque se podría haber mandado a alguien para seguirlos, ¿no? Y además sería bastante cantosos como estos magos andaban por ahí. Pero sin embargo, no es capaz de saber ni siquiera a qué niño habían visitado. Sobre el asesinato de todos los niños, la matanza de los inocentes que ordena Herodes, pues esto no se menciona en el detallado relato que hace el historiador judío Flavio Josefo de los horrores del reinado de Herodes. Y esto también entra en conflicto con otras narraciones evangélicas. Según Marcos, la madre de Jesús y sus hermanos piensan que a Jesús se le va un poco la olla al principio, ¿no? Por sus pretensiones mesiánicas. Pero claro, si el nacimiento fue tan prodigioso, pues hombre, algo tenían que saber, al menos que se olieran la tostada de que este era el Mesías, ¿no? Luego el mismo Brown opina que el relato de Mateo no sería, sin embargo, inverosímil para la gente de la época, puesto que por aquel entonces las personas estaban
convencidas de que diversos fenómenos astronómicos extraños debían relacionarse con el nacimiento o la muerte de personajes ilustres. Así se contaba, por ejemplo, de Octavio Augusto o de Julio César, y tampoco era raro en la época que aparecieran embajadores desde Oriente, con regalos para el rey por diversos motivos. Lo más probable es que Mateo pues, se montara esta historia, pero bueno, ¿de dónde sale esta historia? Existen varias hipótesis desde el punto de vista científico que se han planteado. Una de ellas es una supernova, por ejemplo, sería una posibilidad, una supernova o una explosión de una estrella. Esto fue una explicación, por ejemplo, que dio el astrónomo Kepler en el siglo XVII, al que debe su nombre el telescopio espacial Kepler. La segunda hipótesis es el famoso cometa Halley, que es visible cada 75 años y que es posible que coincidiera con el reinado de Herodes. Brown opina que entre la aparición del cometa y la venida de unos embajadores extranjeros, 2 años más tarde, a la corte del rey Herodes para felicitarle por la conclusión del gran puerto artificial de Cesarea Marítima y la remodelación de la ciudad, pues puede ahí haber estado la fabulación de la historia, dando forma de este modo a una leyenda popular cristiana. Y estas han podido ser las fuentes de inspiración que tuvo Mateo para elaborar toda la historieta, que bueno, que la verdad que me parece bonita y entrañable para estas fechas, ¿no? Es muy probable que se eligiera la fecha del 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, pues para cristianizar una fiesta pagana como el solsticio de invierno. Es posible que fuera así. No quiero dejar de hablar de toda la información que he sacado para la realización de este podcast, que viene sobre todo de los libros de Antonio Piñero. La verdad que este hombre pues lleva toda la vida dedicada al estudio de todos estos temas. Y hasta aquí este capítulo de Aprende Historia con Tarik. Gracias por escucharme, espero vuestros comentarios, os deseo una feliz Navidad y hasta el próximo episodio de Aprende Historia con Tarik.